Divergencia. ¿Qué tal, amigos? Soy Martín Ruiz, me acompaña Eduardo Fernández. Estamos retomando nuevamente su programa Divergencia, después de unas semanas que se nos complicó, pero aquí estamos. Y Lalo, un gusto de nuevo estar compartiendo aquí los micrófonos. Martín, queridos amigos, igualmente un gusto volver a hacer este programa. Como decía Martín, tuvimos algunas complicaciones que nos impidieron realizarlo, pero ya estamos dispuestos a regresar de lleno con Divergencia. Y Lalo, me parece que regresamos en un buen momento, en una coyuntura muy importante y que tiene que ver ya con los primeros nombramientos que se vislumbran de aquellos funcionarios y funcionarias que serán incorporados en la administración de Lorena Cuéllar, que entrará en funciones el 31 de agosto. Así es, Martín, queridos amigos, efectivamente se trata de trascendidos, pero pareciera ser que aunque son trascendidos, formalmente en esta cuestión del lenguaje y del sistema político ya sabemos quiénes pueden ser o quiénes están en estas comisiones de transición y del proceso de entrega-recepción, que de verdad es un proceso muy importante. De ahí que la gobernadora electa pues deposite su confianza en mujeres y hombres que muy seguramente sabrán qué hacer exactamente, sabrán cómo reciben, qué es lo que van a hacer con lo que se les entrega. Y seamos honestos, hemos llegado hasta este día de hoy, martes 27, con una guerra encarnizada entre grupos, entre facciones del propio partido, que me parece que eso, aunque no ha sido el centro de atención mediático, sí hay que tenerle mucho cuidado. Y por supuesto, los actores políticos que conforman el equipo de la gobernadora electa también deben tener mucho en cuenta estas situaciones. Sí, y más que trascendidos, al final lo que tú decías, yo creo que es un nuevo estilo de empezar de comunicar. ¿Y a qué me refiero con esto? Ayer prácticamente se instalaron 15 o 16 comisiones de enlace del proceso de entrega-recepción y hubo personas o personajes que empezaron a hacerse responsables de ese proceso. Entonces, pues prácticamente no estamos diciendo que están casi seguros su nombramiento, pero es muy probable que sobre ellos recaiga la responsabilidad. Es, por ejemplo, Max Hernández Pulido, fue y se presentó a la oficina del C4, Ramiro Vivanco, también prácticamente se hizo cargo se está haciendo cargo de la entrega-recepción de la oficialía de Mayor. ¿Quién más que recuerde? Leonel Tlalmis hizo lo propio, me parece que en el área de comunicación, la coordinación social, y a partir de eso han empezado a trascender, como tú lo refieres, algunos nombres de posibles funcionarias y funcionarios. Por ejemplo, se habla de esta activista, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, que se va a hacer cargo dicen que la de Secretaría de Políticas Públicas, ¿cómo se llama? Ahorita lo buscamos rapidísimo. Se me fue el nombre. Pero bueno, en fin, han empezado a conocerse ya más nombres. Por ejemplo, se habla que Josefina Rodríguez Zamora también recibirá turismo y actualmente ella ya se hace cargo del patronato de la feria. Hay muchas propuestas, o más que dicho, muchos políticos o futuros funcionarios que ya están prácticamente recibiendo. Y hay que decir una cosa importante, Lalo. La última entrega-recepción que se recuerde formalmente fue la que se llevó a cabo entre la administración de Héctor Ortiz y Mariano González Arur, que Mariano no quiso recibir antes el gobierno, se esperó el día que él asumió el cargo para nombrar a sus funcionarios y fue cuando prácticamente inició este proceso.
Se habla que en la administración de Mariano hacia Marco Mena no hubo una entrega-recepción, prácticamente se pasaron la estafeta y siguió adelante. Hoy, prácticamente a un mes y días de que se lleve a cabo el relevo formal de la administración de Marco Mena y de Lorena Cuellar, ha iniciado esta transición. Pero me parece un ejercicio fundamental y necesario. Bien lo comentabas, para el caso de Mariano no quiso iniciarlo con anterioridad, pero en esta ocasión me parece que la gobernadora electa lo hace con el sentido de que quienes están encargados de esta entrega-recepción, como lo decía al principio, sepan qué se tiene, qué falta por realizar todavía en 2021 y qué es lo que se va a poder realizar en 2022. Entonces, mi percepción, Martín, queridos amigos, es que en aras de ver al futuro, de proyectar cómo va a ser el gobierno de la Cuarta Transformación en Tlaxcala, se está no adelantando, sino me parece que lo hace a tiempo, lo hace bien, lo hace de verdad con la intención de, al final del día, antes de tomar protesta como gobernadora de Tlaxcala, pues ya saber el diagnóstico que tiene hasta el momento, ¿no? Y en función de eso, pues me parece que va a seguir tomando decisiones. Lo que decías también es importante, ¿no? El hecho de que los veamos no significa que propiamente van a ser, tal vez sean encargados del despacho en lo que terminan de acomodarse el gobierno. Es una situación muy compleja, la verdad, el iniciar, concretar y, por supuesto, materializar un gobierno. Dada la circunstancia política en nuestro país, también parece que lo será, pero creo que lo hace de verdad a tiempo, lo hace pensando a futuro. Vemos a estos personajes también, a todos los personajes que hemos comentado y los que no hemos comentado, Martín, muy mesurados, siendo cautelosos, con pies de plomo. Me parece que esa es una instrucción de la gobernadora y así lo han estado haciendo estos días. Bueno, sobre todo, Lalo, porque yo creo, y lo llegué a comentar en mi columna, que habría a lo mejor dos funcionarios que sí era necesario empezar a conocer quiénes eran los responsables, y me refería específicamente al secretario de Educación y al secretario de Salud. ¿Y por qué? Porque como lo ha venido anunciando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 30 de agosto inicia el siguiente ciclo escolar con clases presenciales, y el presidente lo dijo el fin de semana en Veracruz, que llueve, trueno, relampaguee, que el próximo ciclo escolar arranca con clases presenciales. Estamos viviendo una tercera ola de contagios. En algunas entidades la saturación de los hospitales ya se empieza a dar. En el caso de Tlaxcala, hay que decirlo, seguimos o se sigue manejando correctamente el asunto de la pandemia, y entonces yo por eso creía o opinaba que era necesario conocer a los dos secretarios, al de Salud y Educación, para que se involucraran y empezaran a ver cuáles serían las estrategias o las medidas a seguir, porque prácticamente el gobierno se va el 30 de agosto y las nuevas autoridades asumen la responsabilidad a partir del 31, y aquí ya tampoco se vale, Lalo, es que no sabía, es que no sé, es que a lo mejor, y tú también hacías, me parece que un punto importante, por desgracia, y digo por desgracia porque a mí la verdad no me gustan estas formas de arranques de gobierno, cuando lo haces casi al final del año fiscal. Claro. Tú todavía tienes que trabajar con el presupuesto, con las dependencias que te venía operando Marco Mena, y si los funcionarios son generosos y responsables, pues te dejarán algunos recursos con los que podrás operar prácticamente septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero si hay desorden, hay mala fe, pues te van a dejar problemas que tendrás tú que sortear esos meses, y prácticamente tu estilo y tu forma de gobierno y tu gobierno se empezará a ver y a lucir a partir de enero en adelante. Pero prácticamente si alguien le preguntara o le dijera a Lorena
Cuellar, que es la futura gobernadora. Gobernadora, ¿tiene usted pensado un ejercicio o compromisos de los primeros 100 días? Yo creo que te va a decir, pues primero déjenme ver cómo recibo la casa y después les digo a qué me comprometo, ¿no? Claro, en ese sentido, Martín, queridos amigos, también me parece fundamental, incluso lo habíamos comentado en emisiones anteriores de Divergencia, que sí era necesario, dada nuestra óptica, nuestra visión, saber quiénes eran, ojo, no para que nosotros estuviéramos hablando sobre si nos gustaba que fuera fulano, sultano, perengano, sino para que realizaran exactamente este ejercicio del que estamos hablando, que llegaran y se empaparan de lo que está pasando, de cómo les van a entregar, que se desarrollen estrategias ahora, como tú lo dices, después de este anuncio por parte del presidente de la República, que pues nos dice que llueva, trueno, relampaguee, pues hay que regresar a clases porque los niños son adictos a los videojuegos y otras circunstancias, pero me parece que en ese sentido, quienes vayan a ser los secretarios tanto de educación como de salud, sí deberán tomar medidas y diseñar estrategias de verdad acordes a la situación de Tlaxcala. Estamos retornando a un semáforo, a un cambio de semáforo, un cambio amarillo. Estuvimos en verde una parte considerable de más de un mes. Y entonces creo que en función de eso, Martín, queridos amigos, pues este ejercicio que está realizando la gobernadora con quienes posiblemente sean los funcionarios de primer nivel, tiene obligadamente que tener esa finalidad. Sí, y aquí, Lalo, tú también creo que coincido contigo en algo que dices. A nosotros no se trata de que nos guste, hablo de nosotros los periodistas, los que opinamos o tratamos de hacer análisis, de que nos gusten o no los funcionarios o el perfil de los futuros funcionarios y funcionarias. Al final, esto se tendrá que hacer oficial. Vamos a conocer el gabinete legal y ampliado. Estamos hablando alrededor de 44 servidores de primer nivel, y entonces podremos decir o emitir una opinión si fulanito reúne o no las características, si fulano pudiera dar o no el perfil, si hay pago de cuotas, si hay amiguismo, si hay ocurrencias o no. Porque al fin y al cabo, esta administración, la próxima administración estatal que arranca el 31 de agosto, pues prácticamente todos los funcionarios, incluida la gobernadora, tendrán que sacarse el chip de candidatos campaña, ¿no? O de andar en campaña, y tendrán que ponerse el chip de que ahora somos gobierno y tendrán que empezar a dar resultados. Claro, lo cierto es, Martín, queridos amigos, que también el conocer los perfiles de quienes van a ser, sí nos permite a nosotros opinar, dar elementos para que nuestros amigos también vayan ideando quiénes son, si es que no los conocen, pero creo que lo más importante, lo hablábamos también, es los resultados que puedan ir dando en los primeros meses, no sé si en los primeros 100 días, me parece que para las condiciones de los gobiernos actuales, no en México, sino en el mundo, el asunto de los 100 días es un asunto ya superado. Desde mi óptica, es una tradición de la política en nuestro país y en algunos otros lugares que, a mi parecer, debería estar ya descartado. Como un asunto rebasado, obsoleto. Entonces, creo que es importante que quienes sean funcionarios entiendan que no se les va a criticar ni a señalar si no se visten bien, si caminan chuecos, si les falta un diente, o si son amigos, o la situación por la que hayan llegado. Lo que va a tener que realizar la ciudadanía es evaluar el trabajo de todos y cada uno de ellos. Y aquí quiero traer, Martín, un comentario que la gobernadora electa nos hizo en esta mesa, en este programa, donde nos decía que los ciudadanos por primera vez en Tlaxcala vamos a tener la oportunidad de evaluar. Entonces, creo que quienes estén en la posibilidad de formar parte del gobierno de la Cuarta Transformación, no únicamente deben pensar, como tú dices, en la campaña. Es obvio, un cambio de chip. Habrá quien se quede con el chip de la campaña, muy seguramente, y quieran hacer campaña permanentemente diciendo que la Cuarta Transformación
es lo máximo, pero todo el mundo te va a decir, sí, maestro, pero dame resultados. Claro, entonces yo creo que de los perfiles que suenan, de los que han trascendido, sí es importante conocerlos. Es importante que ellos también se autoconozcan y lo digo con muchísimo respeto. Quienes son activistas cambian el chip de activista por el chip de servidor público. Quienes han sido... el de empresario. El de empresario por el servidor público. Quienes han sido mujeres y hombres del partido Morena y de otros partidos, que se cambien el chip, ya no siguen siendo militantes de su partido, pero ahora son servidores públicos. Entonces, creo que la situación más grande con quienes van a formar parte del gabinete legal y ampliado es esa. Que muchos seguramente se quedarán, no renunciarán a quitarse el chip de la campaña ni de sus otras ocupaciones, porque al final del día hay quienes únicamente buscan llegar, Martín, queridos amigos, pensando en la posibilidad de ser candidatos. Sí, y finalmente yo quisiera cerrar un comentario, Lalo, un poco evaluando lo que fue la administración de Marco Mena. Me parece que es una administración que cierra bien, cierra sin conflictos, sin entregar malas cuentas. Creo que el gobernador se va sin este estigma con lo que se fueron otros exgobernadores de haber encabezado una administración corrupta. Hizo obras, me parece que su administración puede o no haber gustado a muchos o a otros sí. Creo que entrega buenos resultados. El manejo de la pandemia, para mí, creo que es uno de sus logros más importantes. Han pasado los días, las semanas, incluso los meses, y Tlaxcala puede presumir que en términos de datos oficiales no se ha llegado a los 2,500 muertes por COVID, cuando estamos viendo las cifras nacionales, que ya vamos rebasando los 236,000 fallecimientos. Es una cifra escandalosa, es una cifra que le ha pesado mucho al presidente de México y ha ubicado al país entre los 4 naciones del mundo con más muertes. Entonces, yo creo que el gobernador pues prácticamente está preparando ya maletas y está diciendo, vámonos, ¿no? Claro, la verdad es que también es un tema que tratamos en diferentes emisiones de este programa. Concuerdo, si hacemos un balance, un cierre al día de hoy, me parece que Marco Mena se va, sí, con buenos números. En la cuestión administrativa y que tiene que ver con la administración pública, me parece que se va bien. No sé, habría que hacer un análisis en términos político-electorales, habría que también analizarlo en ese sentido, pero yo retomo un comentario que hacías, Martín, pudiera gustarnos o no, pero aunque no nos guste, hay que reconocer lo que se hizo bien durante el tiempo de la gestión de Marco Mena. Decías, hizo obra que parecía, cuando lo anunció, que serían proyectos muy complejos, carísimos, incluso cuando recién los anunció, yo pensaba que iban a ser lejanos o en su defecto imposibles algunos. Se trató de cumplir con la gran mayoría, deja pocos en proceso de construcción o en trámite, pero al final creo que también el manejo de la pandemia, insisto, aunque gustara o no, en términos generales me refiero a número de fallecimientos, a la atención en los hospitales, a la cuestión del rescate o las facilidades que se le dio a algunas empresas para que no se fueran al cierre ya permanente. Me parece que eso también le deja un bono a Marco Mena. No se va, como tú decías muy bien también, con el estigma de los otros gobernadores. Me parece que el asunto del COVID-19 y la pandemia fue una cuestión coyuntural que a Marco Mena le hizo muy bien para cerrar su administración. Y creo que al fin y al cabo es un gobernador que yo creo que cumplió, no se metió en la elección, hay que decirlo. Claro. Si llegó a tener la tentación, la supo corregir, yo digo, a tiempo. Hoy vivimos una elección, yo diría, inédita, Lalo, y hablo inédita porque no vimos que las estructuras
tanto del gobierno federal como del gobierno del estado, se volcaran como lo vimos en anteriores procesos electorales. Yo creo que si hay o no deficiencias o inconsistencias o anomalías, el proceso de entrega-recepción que están llevando a cabo empezará a arrojar algunas de esas, claro, y en caso de que las hubiera. Y creo que también un dato importante será cuando Lorena haga el diagnóstico, decir en qué condiciones recibe el Estado y cuáles son sus compromisos para superar esos atrasos o esas deficiencias que se puedan tener, Lalo, en deserción escolar, en muertes maternas, en claro, fin, en términos de combate a la pobreza. Yo creo que en términos generales habrá que esperar y en su momento empezaremos a evaluar qué tan buena fue o no la administración de Marco Mena en términos de resultados, claro, y también será cuestión de a lo mejor de horas, de días, para que se tenga ya con certeza quiénes son los funcionarios que acompañarán a Lorena Cuellar y entonces nosotros empecemos a decir o empecemos a valorar si fueron o no las decisiones correctas desde nuestro punto de vista. En efecto, Martín, queridos amigos, lo único que nos resta es esperar a que el proceso de entrega y recepción formalmente ya inicie. Hay que esperar también a los nombramientos que haga la gobernadora electa formalmente también. Me parece que después de que se hagan estos nombramientos, si es que se hacen públicos antes de entrar en funciones, nos van a dar un parámetro para evaluar los perfiles, sí, pero también proyectar hacia dónde queremos ir, en este caso, los ciudadanos con los funcionarios que tengamos, ¿no? Porque me parece que también la forma de hacer gobierno de Lorena Cuellar tiene obligadamente que estar de la mano del ciudadano. Sí, y así va a ser. La verdad es que Lorena va a ser una gobernadora muy cercana a los ciudadanos. Yo creo que ahí los funcionarios deben de ponerse las pilas, porque aquí no va a resultar como pasa o pasaba en otros gobiernos, que a lo mejor el gobernador se enteraba por la publicación o el comentario de algún periodista de alguna anomalía o alguna circunstancia de sus funcionarios. Por llamarle de alguna forma, la desventaja que tienen hoy los futuros funcionarios es que Lorena le gusta estar en contacto con la gente y muchas de las quejas las va a estar recibiendo personalmente y va a ser la que se va a dedicar a jalarles las orejas a aquellos funcionarios que no hagan bien su chamba. En fin, amigos, yo creo que es cuestión de unas horas, unos días para tener la confirmación de los funcionarios y estaremos comentándolos con ustedes. A ver, a ustedes qué les parecen, a nosotros le daremos nuestro punto de vista y ahí sacaremos nuestras conclusiones hacia dónde apunta y hacia dónde se va a mover esta nueva administración. ¿Lalo, algo más? Martín, queridos amigos, únicamente hay que estar pendiente de lo que dices, de los nombramientos, también nosotros como ciudadanos evaluar en un principio a quiénes son para que cuando se encuentren en funciones podamos hacer una segunda evaluación y, como nos dijo la gobernadora electa, bueno, pues califiquemos si nos gusta o no la gestión de nuestros funcionarios. Bueno, amigos, este fue su programa Divergencia. Estamos de regreso y nos vemos la próxima semana. Gracias. Divergencia.